Jack Turner, el recién nombrado director ejecutivo, pasó junto a mí como si yo fuera una silla mal colocada lejos de la mesa. Fue estrechando manos a lo largo de la fila, apretones firmes, sonrisas ensayadas, algún comentario rápido aquí y allá cuando llegó hasta mí. Yo seguía con la mano extendida. La miró, luego me miró a mí, y siguió avanzando. Ni siquiera se detuvo al decirlo. No damos la mano a personas que no van a estar aquí mucho más tiempo. La frase cayó con más fuerza que una bofetada. Algunos rieron, inseguros pero obedientes. Alguien bajó la mirada hacia sus notas. Nadie dijo mi nombre. Me llamo Rena Kaplan. Durante más de una década trabajé donde las decisiones se volvían irreversibles, detrás de aprobaciones de capital, controles de riesgo y salvaguardas contractuales que nunca salían en los titulares, pero que mantenían a la empresa en pie cuando la confianza fallaba. No era ruidosa. Era eficaz. Jack Turner era lo bastante ruidoso por los dos. Ocupó su lugar en la cabecera de la mesa, aún de pie. Seamos eficientes, dijo. Estamos introduciendo una nueva cultura de liderazgo. Sus ojos se desviaron hacia mí. Desapegada. Eso significa eliminar roles heredados que no encajan con hacia dónde vamos. Y luego, de forma casual, como quien borra una invitación del calendario, Rena Kaplan con efecto inmediato. Sin explicación, sin revisión, solo aplausos. Silencio alrededor. Jack habló de agilidad, de determinación, de avanzar sin sentimentalismos. Presentó la crueldad como claridad y esperaba gratitud por su honestidad. Recursos Humanos estaba sentado a su lado, asintiendo en los momentos justos, con los dedos ya sobre la documentación preparada. Mantuve la postura neutral. No interrumpí. No me defendí. He aprendido que cuando hombres como Jack están representando la autoridad, la resistencia solo alimenta el espectáculo. Él quería una reacción. Quería que la sala lo viera dominarla. Yo esperé a que terminara y me giré hacia Recursos Humanos. No hacia él. ¿Puede aclarar algo para que conste en acta? Pregunté con calma. ¿Cuándo se vuelve legalmente efectiva la terminación? La sala se tensó. Los bolígrafos se quedaron en el aire. Jack sonrió, fino e impaciente. Ahora, dijo. Necesitaré el lenguaje exacto, respondí, aún medida. Y la marca de tiempo. Fue el primer momento en que su seguridad vaciló. No lo suficiente como para que otros lo notaran, pero sí para mí. El shock ya se había asentado en humillación. La humillación se comprimió en algo más silencioso, una presión más pesada. De las que no explotan, de las que esperan. Has estado escuchando con atención, así que tómate un segundo para notar cómo estás sentado ahora mismo. Ajusta suavemente tu postura. Apoya ambos pies planos en el suelo y deja que tu columna se enderece lo justo para sentirte sostenido, no rígido. ¿Desde dónde estás escuchando hoy? Si historias como esta conectan contigo, quédate conmigo y considera suscribirte. Ayuda a que este espacio crezca y a que estas conversaciones continúen, porque lo que ocurrió después no se desarrolló en esa sala. Empezó en el momento en que todos pensaron que había terminado. Cuando la reunión acabó, el ruido se disipó, pero el peso no. Lo que se quedó conmigo no fue la voz de Jack Turner. Fueron los años que borró con una frase. Me quedé sentada recomponiéndome, y los recuerdos regresaron como siempre que el orgullo es puesto a prueba en silencio, de forma insistente, sin permiso. Hubo noches en las que me quedé mucho después de que los ejecutivos se fueran, corrigiendo supuestos incrustados en presentaciones que habrían hecho colapsar acuerdos a la mañana siguiente. Recuerdo reescribir lenguaje de riesgo a medianoche porque alguien quería velocidad más que precisión. Recuerdo aprobar salvaguardas que evitaron sanciones de las que nadie jamás oyó hablar. Esos momentos nunca vinieron con elogios. Vinieron con silencio, que acepté porque el trabajo importaba. Jack Turner llegó cuando la mayor parte de eso ya estaba hecho. Heredó estabilidad y la llamó impulso. Entró en salas donde las decisiones más difíciles ya se habían tomado y habló como si la claridad siempre hubiera existido. Acuerdos que yo había estructurado desde cero se convirtieron en su visión en cuanto estrechó las manos adecuadas.
Lo vi apropiarse del mérito con una seguridad que sugería que creía haberlo ganado simplemente por llegar el último. Su currículum era impecable. Escuelas de élite, cargos limpios, frases amables para los medios. Hablaba en oraciones completas que no decían nada arriesgado. Confiaba más en las etiquetas que en el lenguaje, más en los titulares que en las notas al pie. Para él, los contratos eran formalidades que manejaban otros. La autoridad, creía, fluía hacia abajo desde el nombre en la puerta. Sentada allí, repasando su despido, comprendí algo incómodo y preciso. Jack no sabía quién era yo. No de verdad. No sabía que controlaba, que revisaba, o que requería mi firma antes de volverse real. Vio un cargo, no un sistema, un coste, no una palanca. Eso no era solo arrogancia. Era negligencia disfrazada de confianza. Abrí mi portátil por costumbre, no por pánico. Mi bandeja de entrada estaba tranquila, salvo por un resultado de búsqueda que no miraba desde hacía años. Surgió un hilo antiguo, fechado antes de la llegada de Jack, marcado y archivado. El asunto no tenía nada de especial. Dentro había una confirmación de una autoridad delegada vinculada a la liberación de capital. Redactada con claridad, aprobada limpiamente, y nunca rescindida. El nombre de Jack no aparecía. El mío sí. Me recosté, sintiendo cómo la presión cambiaba. La ira no se disparó. Se estrechó. Años de ser pasada por alto, comprimidos en un único hecho innegable. No solo me había subestimado. Había eliminado a la única persona que entendía dónde residía el verdadero peso. Esa constatación no me devolvió la dignidad. La afiló. Si alguna vez te han tratado de forma injusta, esta historia es para ti. No me apresuré a hacer nada tras salir de la sala. La calma llegó primero. No como alivio, sino como estructura. Me senté con los hechos y dejé que se alinearan como siempre lo habían hecho. No era solo una ex empleada. Era el último punto de control. Años atrás, durante una ronda de financiación que ya nadie recordaba, el departamento legal había insistido en un único punto de autorización. La velocidad exigía claridad y la claridad exigía una sola firma. La mía. Revisé los convenios, las condiciones de liberación, las salvaguardas reputacionales. Defendí un lenguaje que permitiera detener el dinero a mitad de camino si la conducta durante las negociaciones causaba un daño material. No era dramático. Era práctico. La cláusula era limpia y específica. El capital podía retirarse de inmediato si un comportamiento documentado socavaba la confianza o la posición. Sin avisos, sin periodo de subsanación, sin votación de comité. Las facultades residían en el firmante gestor. Yo. Lo confirmé una vez más, leyendo despacio, sin moverme. Jack Turner nunca lo había hecho. Trataba los apéndices como ruido administrativo. Confiaba en los resúmenes y delegaba el resto. Creía que los procedimientos existían para apoyar al poder, no para contenerlo. Esa creencia lo había hecho sentirse cómodo. Luego comprobé el registro. La reunión, el apretón de manos, las palabras, el despido. Cada segundo había quedado capturado. La empresa grababa las sesiones ejecutivas como práctica estándar, archivadas automáticamente, conservadas para revisión de gobernanza. Jack conocía esa política. Simplemente no la respetaba. El control no se siente como triunfo. Se siente como silencio estrechándose en certeza. Comprendí con precisión cuántos pasos quedaban. Ya no estaba enfadada. La ira enturbia la secuencia. Esto requería orden. Documenté los hechos, la hora, el lenguaje, los participantes. Guardé el archivo, lo etiqueté con claridad y cerré el portátil. Nada impulsivo había ocurrido. No hacía falta emoción alguna. Jack pensaba que la autoridad era algo que se proclamaba. Yo sabía que era algo que se ejercía. Me había eliminado porque creía que yo era ornamental. Al hacerlo, activó el único mecanismo que no requería su aprobación. A la cláusula no le importaba la intención, solo el impacto. El impacto había sido grabado, preservado y firmado. Cuando me levanté,
Mis manos estaban firmes. El sistema ya estaba en movimiento. Simplemente aún no le había dado la orden. Sabía exactamente dónde residía el control. No en la sala, no en los cargos, sino en acuerdos escritos mucho antes de que Jack llegara. El momento llegaría pronto, activado no por la emoción, sino por el proceso. Actuaría en silencio, con decisión y dentro de las líneas que él ignoró. Las consecuencias se desplegarían sin drama. Porque los sistemas no discuten, ejecutan. Y una vez puestos en marcha, no se detienen por arrepentimiento, explicaciones o segundas oportunidades. El control significaba elegir cuándo moverse. Y saber que el resultado ya estaba fijado, esperando una señal. Esperé hasta que el edificio estuvo en silencio. No vacío, solo lo bastante tranquilo como para que nadie esperara que algo cambiara. No quedaba ira en mí. Tampoco satisfacción. La emoción habría ralentizado la secuencia, y no tenía tiempo para fricción. Me senté en el pequeño escritorio de mi apartamento, el teléfono boca abajo, los documentos ya abiertos en la pantalla. Los revisé una vez más, no porque dudara de ellos, sino porque la precisión importa cuando las consecuencias son permanentes. Todo encajaba. Autoridad, alcance, detonante, nada subjetivo, nada personal. Giré el teléfono y marqué un número. Sonó una vez. Sí, respondió la voz. Ejecute la retirada, dije. El monto completo, con efecto inmediato. Hubo una pausa. Profesional y breve. Sin sorpresa, sin protesta. Confirmado, respondió. Código de motivo. Conducta documentada durante las negociaciones. Entendido. Esa fue toda la conversación. No se emitieron avisos. No se mostró palanca alguna. No expliqué qué había pasado ni por qué. Las explicaciones invitan al debate y el debate ya no era relevante. El marco ya había decidido. Terminé la llamada y cerré el archivo. El sistema no necesitaba supervisión. Necesitaba iniciarse, en algún lugar lejos de mi apartamento. Los procesos ya estaban en marcha, notificaciones generadas, balances recalculados, dependencias expuestas. No se estaba castigando a nadie. Simplemente se había cumplido una condición. Me levanté y me lavé las manos, notando lo ordinario que se sentía al momento. Sin apretones, sin adrenalina, solo cierre. Del tipo que llega al terminar una lista de verificación que tú misma construiste años atrás. Minutos después, mi teléfono vibró. Luego otra vez. No miré. La confirmación no era necesaria. Sabía lo rápido que reacciona el capital cuando desaparece la certeza. La liquidez no discute, se retira. Lo que Jack Turner creía que era estabilidad había sido contingente todo el tiempo. Simplemente nunca se molestó en preguntar bajo qué términos. Pensó que su eliminación era un final. Fue una liberación. Para cuando pasó la medianoche, la retirada era definitiva. Sin ventana de apelación, sin cortesía de demora. La puerta que todos asumían cerrada con cerrojo había sido diseñada para abrir hacia afuera. Dormí sin poner alarma. El resultado ya viajaba por sistemas que no se detienen por ego o intención. Por la mañana, llegaría a todas partes a la vez, y nada de lo que yo sintiera o dejara de sentir cambiaría lo que ya se había ejecutado. No era venganza, ni alivio. Era alineación restaurada, riesgo corregido y un límite aplicado sin ceremonia. Entendí entonces que la contención es su propia forma de poder. No alzas la voz cuando el sistema está escuchando. Hablas una vez, con claridad, y dejas que la estructura haga el resto. Esa noche, en mi apartamento, no ocurrió nada dramático. Todo lo dramático ocurrió en otra parte, exactamente como estaba diseñado. El control se asentó por completo, y esperé, sabiendo que las consecuencias ya se movían más rápido de lo que nadie podría interrumpirlas a partir de esa noche. Puede que no creas lo que ocurre después, y quiero conocer tu reacción. Jack Turner entró en la oficina esa mañana con la confianza de un hombre que creía que la parte más difícil ya había quedado atrás. Su chaqueta estaba impecable, su expresión relajada, su paso tranquilo.
Saludó a las asistentes por su nombre, asintió a los gerentes y se dirigió directamente a su despacho de cristal como si el edificio le perteneciera. Cualquier incomodidad que el día anterior hubiera creado, claramente creía que ya había pasado. No había pasado. La primera llamada llegó antes de que dejara el maletín. La apartó con un gesto, sonriendo, dejando que sonara. La segunda llegó de inmediato, luego una tercera. Esta vez contestó, aún casual, hasta que su expresión se tensó. Yo no estaba allí para verlo, pero podía imaginar el cambio. Había visto esa mirada antes. El momento en que la confianza se encuentra con información que no puede absorberlo bastante rápido. A media mañana, las puertas empezaron a cerrarse. El departamento legal convocó una sesión de emergencia, apartando socios de asuntos no relacionados, encerrándose en salas de conferencias que no estaban reservadas. Finanzas dejó de enviar actualizaciones rutinarias y empezó a solicitar confirmaciones que deberían haber sido automáticas. El calendario de Jack se vació silenciosamente a medida que las reuniones se cancelaban sin explicación. Entonces apareció la cifra. 2.300 millones de dólares ya no estaban donde el plan decía que estarían. No retrasados, no reasignados, desaparecidos. Proyecciones enteras se desmoronaron en segundos. Suposiciones colapsando porque se habían construido sobre una certeza que ya no existía. No era un error contable. No era un problema técnico. Era ausencia. Jack intentó llamarlo una interrupción. Usó palabras como temporal y corregible, pero cada llamada lo alejaba más de esa historia. Los bancos no hacían preguntas. Pedían declaraciones. Legal no ofrecía opciones. Delineaba la exposición. Cada conversación estrechaba su margen de maniobra. En algún punto entre la tercera y la cuarta reunión informativa, llegó la comprensión. No completamente formada, pero lo bastante afilada para doler. Esto no era un error. Era deliberado. Había estado esperando antes de que Jack pudiera hablar públicamente. El mercado se movió. Los indicadores previos a la apertura cayeron, luego descendieron más a medida que los analistas conectaban las piezas más rápido de lo que los ejecutivos podían responder. La confianza reacciona más rápido que el liderazgo. Para cuando la primera alerta cruzó los canales internos, la narrativa ya había escapado. La gente empezó a mirarlo de otra manera, no con hostilidad, sino con cálculo. Había entrado a la mañana como un decisor. Al mediodía, era una variable. No necesitaba actualizaciones para saber cómo se sentía dentro de ese edificio. Las reacciones en cadena son previsibles cuando entiendes el apalancamiento. Una retirada expone otra y otra hasta que el impulso se vuelve contra sí mismo. Jack había pensado que la autoridad lo aislaba de las consecuencias. Esa mañana le enseñó lo contrario. Para cuando preparó un comunicado, la historia ya se había escrito en otro lugar sin su voz. No me sorprendió que Jack Turner me llamara personalmente cuando su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono. Sabía que la actuación había terminado y que la negociación había comenzado. Su voz era suave, cuidadosa, casi amistosa. Hablemos, dijo, como si no hubiéramos hecho exactamente eso ya. Empezó con incentivos, un rol de consultoría, un paquete de transición, elogios públicos. Nos movimos demasiado rápido, dijo, una humildad ensayada superpuesta a la urgencia. Lo dejé terminar. Cuando hizo una pausa, le pedí que lo pusiera por escrito. No le gustó eso. El tono cambió. Sus palabras se endurecieron. No puedes retirar el dinero así, dijo. Hay consecuencias. Yo respondí con fechas, cláusulas y el lenguaje exacto que había ignorado. Siguió el silencio. Lo intentó de nuevo, esta vez más alto. Has avergonzado a la empresa. Lo corregí. La reunión te grabó a ti. Fue entonces cuando dejó de fingir. Culpó a los asesores. Culpó al momento. Me culpó a mí. Si no hubieras reaccionado, dijo, nada de esto habría ocurrido. No interrumpí. Esperé a que terminara la acusación. Luego dije con calma. Tu conducta activó la cláusula. Nada más.
Se quedó en silencio, no reflexivo, sino calculando. Preguntó qué haría falta para arreglarlo. Le dije que no había nada que arreglar. El proceso ya se había ejecutado. Exhaló con frustración. Lo planeaste, dijo. Respondí con la verdad. Me preparé para ello. La llamada terminó sin acuerdo. Minutos después empezaron a llegar mensajes. Miembros del Consejo pidiendo aclaraciones. El departamento legal solicitando contexto. Las preguntas ya no eran sobre la retirada. Eran sobre el criterio de Jack, sobre la reunión, sobre por qué nadie intervino. Por la tarde, el consejo se reunió sin él. Lo supe porque el orden del día me resultaba familiar. Gobernanza, riesgo, conducta. Jack intentó llamar de nuevo. Rechacé la llamada. La conversación había superado la persuasión. Él quería autoridad sin contención. Ahora, la contención lo estaba examinando a él. Cuando finalmente recibí confirmación de que el consejo estaba revisando su comportamiento durante la reunión, no sentí nada. Ni alivio, ni satisfacción, solo una tensión asentándose en inevitabilidad. Jack Turner fue en busca de palanca. Encontró responsabilidad. La sala que había dominado ahora lo estaba midiendo. Y esta vez, no controlaba la narrativa. Lo hacía el sistema. No importaba cuántas veces reprodujera el momento. Los hechos estaban fijados. El registro existía. El consejo no debatiría el tono. Evaluaría la exposición. Ese fue el cambio que Jack nunca anticipó. El poder dejó de ser performativo. Pasó a ser procedimental. Cada paso reducía sus opciones hasta que solo quedaban los resultados. Observé desde la distancia, respondiendo preguntas con precisión, sin comentarios adicionales, dejando que el silencio hiciera el trabajo. Al caer la tarde, sus aliados eran cuidadosos, neutrales, preparándose para la separación. La confrontación dio paso a la revisión. La revisión daría paso a las consecuencias. El consejo no necesitaba mi opinión. Necesitaba los hechos. Yo ya se los había dado todos. Puede que hasta aquí parezca claro, pero la verdad apenas empezaba a salir a la superficie. No fui invitada cuando el consejo se reunió de nuevo, y eso me dijo todo. El tono había cambiado antes de que se pronunciara una sola palabra. Alguien volvió a abrir la grabación y la sala quedó en silencio. Mi ausencia ya no importaba. El vídeo sí. La grabación se reprodujo sin comentarios al principio. La entrada de Jack Turner, su sonrisa, la forma en que estrechó todas las manos excepto la mía, la pausa, luego su voz, nítida y despectiva. No damos la mano a personas que no van a estar aquí mucho más tiempo. Siguieron algunas risas. Alguien carraspeó. Otra voz murmuró. Eso es determinación. La pantalla siguió avanzando. Lo vieron despedirme en público. Lo vieron pavonearse. Lo vieron disfrutarlo. Lo que en su momento se sintió humillante ahora se leía como temerario. Un director se inclinó hacia adelante. ¿Por qué se dijo esto en acta?, preguntó otro. ¿Alguien intervino? Nadie respondió. La conversación se alejó de mí sin ceremonia. Mi nombre apareció solo como contexto y luego desapareció. Lo que lo reemplazó fue un lenguaje que reconocí: exposición, imagen, fallo de gobernanza. Alguien dijo: esto no va sobre ella. Otro respondió: va sobre el riesgo de liderazgo. Jack no estaba en la sala. Esa ausencia pesaba. Reprodujeron el momento otra vez, deteniéndose en su expresión. Esto es desprecio, dijo un director, y otro añadió. Y está documentado. Siguió un silencio más pesado que el acuerdo. Escuché las actualizaciones después, no a través del drama, sino del proceso. El departamento legal expuso las implicaciones. Finanzas explicó las reacciones. Comunicación preguntó si una respuesta podría contener el daño. La respuesta llegó uniforme. El mercado ya ha reaccionado. Entonces surgió la sugerencia, casi con suavidad. Deberíamos considerar una votación confidencial. Sin indignación, sin defensa, solo procedimiento.
Alguien preguntó. Votación secreta. La respuesta fue inmediata. Sí. Ese fue el cambio. Cuando las instituciones dejan de debatir la intención y empiezan a medir la responsabilidad, los resultados se vuelven mecánicos. Sentía sentarse una satisfacción silenciosa. No placer, sino alineación. No era reivindicación, era corrección. Para cuando la sesión terminó, nadie habló de reconciliación. Hablaron de planificación de sucesión, de autoridad interina, de plazos. Jack Turner había construido su autoridad sobre el tono y la velocidad. En esa sala, el tono se volvió contra él, y la velocidad empezó a trabajar en otro lugar. No necesitaba estar presente para saber cómo terminó. Cuando un consejo cambia su lenguaje, la decisión ya ha comenzado. Solo queda el voto contado en silencio. Ocurrió sin aplausos, sin discursos, sin piedad. Esa fue la parte que respeté. Las instituciones corrigen en silencio cuando van en serio. Cerré mis notas. No agradecí a nadie y esperé. Lo que ellos llamaban gobernanza yo lo reconocía como gravedad. Una vez que tira, nada discute. Jack aprendería eso después, en privado, sin público que lo salvara. La lección se difundiría más rápido que los rumores, transportada por actas y firmas. Supe del congelamiento antes de que Jack Turner lo supiera. Ese detalle importaba porque significaba que el centro de gravedad ya había cambiado. El poder no se anuncia cuando se va. Simplemente deja de responder. Jack seguía convocando reuniones, seguía dando instrucciones, seguía firmando nada que tuviera efecto. La decisión del consejo llegó en silencio, presentada como precaución. Su autoridad operativa fue suspendida a la espera de revisión, sin alertas, sin discursos, solo un reajuste que le retiró las manos de los controles. El efecto fue inmediato. Los ejecutivos que ayer deferían ahora pedían permiso 2 veces. Las decisiones se ralentizaron, luego se estancaron. Legal no aprobaba nada sin confirmación por escrito. Finanzas redirigía las preguntas hacia arriba y no recibía respuesta. Las luces del despacho de Jack seguían encendidas, pero el edificio ya no se movía a su alrededor. Luego llegó la prensa, no de forma agresiva, todavía no. Solicitudes de comentarios, preguntas sobre liquidez, sobre continuidad del liderazgo. Jack intentó tranquilizar, pero sus palabras habían perdido fricción. Los comunicados redactados bajo su nombre quedaban a la espera de una aprobación que nunca llegaba. Observé la cobertura sin reacción. La satisfacción no se sentía cálida. Se sentía exacta. Esto es lo que ocurre cuando la autoridad es prestada y de repente se reclama. La imagen permanece, pero la función se ha ido. Por la tarde, Comunicación emitió un comunicado revisado describiendo la estrategia futura de la empresa. Lo leí una vez, luego otra. Faltaba algo. El nombre de Jack Turner había sido eliminado. Sin explicación, solo ausencia. Se mencionaba un liderazgo interino. Neutral y temporal. Esa omisión pesaba más que cualquier anuncio. Decía a los inversores lo que el consejo no diría en voz alta. Jack ya no era el futuro al que estaban dispuestos a vincularse. Intentó reingresar al proceso, programando reuniones informativas, solicitando alineación. Los calendarios lo rechazaban automáticamente. La asistencia lo redirigía con suavidad. La máquina había actualizado sus permisos. Sentía sentarse un cierre silencioso. No triunfo, no venganza. Los sistemas de alineación hacían lo que estaban diseñados para hacer una vez eliminado el ruido. Jack Turner había creído que el control podía tomarse rápido y estabilizarse después. Nunca llegó al después. Para cuando entendió que había cambiado, la silla bajo el jazz se movía centímetro a centímetro sin ceremonia. No hubo vítores, ni confrontación, solo sustracción, y la sustracción aplicada arriba lo cambia todo abajo. Reconozco el patrón de crisis pasadas. Silencio, distanciamiento, luego reemplazo discreto. Desde fuera siempre parece ordenado. Por dentro, las carreras se deshilachan. Jack aún ocupaba el despacho, pero el despacho ya no lo reconocía. La autoridad se había desacoplado.
Una vez que eso ocurre, la recuperación es teórica. El impulso no se revierte. Selecciona una nueva dirección y acelera. Indiferente al ego, a los cargos o a la memoria. Esta transición marcó el verdadero final de su mandato. Incluso antes de que llegara el papeleo, todos los implicados lo entendieron. Aunque nadie lo dijo en voz alta, ese día terminó. La decisión llegó sin drama, entregada en un lenguaje tan procedimental que resultaba aséptico. Jack Turner fue destituido tras una votación formal, documentada, revisada y firmada. No se anunciaron acusaciones, no se ofrecieron disculpas, solo una conclusión alcanzada mediante política. Exactamente como él insistía en que debía funcionar todo. Salió más tarde ese mismo día con una carpeta delgada, escoltado por el proceso y no por seguridad. El pasillo permaneció sentado. Nadie se levantó. Nadie extendió la mano. Las conversaciones continuaron a un volumen más bajo, cuidando de no reconocer el momento. La misma sala que una vez rió ahora evitaba el contacto visual. No era hostilidad. Era reconocimiento. Yo no estaba allí, pero no lo necesitaba. Finales así son previsibles cuando la autoridad colapsa hacia adentro. Jack había exigido eficiencia y la recibió. Su salida siguió el manual en el que confiaba. Despojada de ceremonia y de testigos. La llamada hacia mí llegó después. Educada, urgente, respetuosa de una forma que no había sido antes. Ofrecieron todo. Mi cargo restaurado, autoridad ampliada, reconocimiento público, compensación ajustada más allá de lo razonable. Lo enmarcaron como estabilidad, como continuidad, como corrección. Escuché sin interrumpir. Hice preguntas sobre plazos, alcance y gobernanza. Respondieron con cuidado, ahora ansiosos. Cuando terminaron, hubo una pausa esperando alivio. Rechacé, no por despecho, no por orgullo, sino por claridad. Volver difuminaría la lección. Convertiría la consecuencia en negociación, y eso abarataría lo que acababa de ocurrir. Lo intentaron de nuevo. Más suave. Te necesitamos. Respondí con serenidad. Me necesitasteis antes. Siguió un silencio lo bastante largo como para sentirse permanente. La justicia no alza la voz. No humilla. Completa una secuencia y se aparta. Jack Turner aprendió eso demasiado tarde. Yo lo aprendí hace mucho. Cerré la conversación y dejé el teléfono. El sistema se había corregido a sí mismo. Mi papel en él había terminado. Rechazar no fue una pérdida. Fue alineación. Seguí adelante sin anuncios, sin comunicados, sin mirar atrás. El espacio que Jack dejó se llenaría solo. Siempre lo hace. El apretón de manos que rechazó nunca importó. Lo que importó fue la estructura que observó, registró y respondió con frialdad. Por completo. Entendí entonces por qué la contención perdura más que la victoria. Cuando los resultados se obtienen mediante proceso, no invitan a la reversión. No hubo discursos después. No se dieron entrevistas. El resultado se sostuvo por sí solo. La gente se ajustó. Los sistemas se recalibraron. Las carreras se redirigieron en silencio. Esa fue la verdadera justicia, impersonal, coherente, imposible de discutir. La ausencia de Jack Turner se convirtió en un hecho administrativo, no en un escándalo. Mi negativa cerró el ciclo. No quedaba nada que disputar, ningún cargo que reclamar, ninguna narrativa que retorcer. El trabajo que venía pertenecía a otro lugar, construido sobre términos más claros, un respeto más firme y una memoria lo bastante aguda para evitar la repetición. Me fui sabiendo que el resultado se mantendría porque las estructuras recuerdan lo que las personas prefieren olvidar. Y la aplicación de las normas sobrevive al ego, siempre, sin aviso ni piedad. No anuncié mi siguiente paso. Simplemente lo di cuando el ruido se apagó y la llamada cesó. Se abrió un camino silencioso que se sentía ganado, no concedido. Me dirigí hacia un trabajo que respeta los límites, un lenguaje que significa lo que dice y acuerdos que tratan la dignidad como operativa, no opcional. Empecé de nuevo sin espectáculo, nuevos socios, términos claros,
sin atajos disfrazados de confianza. Elegí salas donde la preparación importa más que el volumen y donde las decisiones se toman con cuidado por las consecuencias que perduran más allá del aplauso. El cambio no fue dramático. Fue deliberado, y se sostuvo. Mirando atrás, la lección no iba sobre Jack Turner ni sobre un momento en una sala de juntas. Iba sobre el coste. El poder real no actúa. No se anuncia con gestos ni cargos. Se asienta en silencio en la estructura, en las firmas, en la disciplina de leer lo que otros se saltan. Cuando se mueve, lo hace sin pedir permiso. El respeto funciona igual. No es una cortesía que se concede después. Es el precio de entrada. ¿Lo pagas por adelantado o lo pagas después con intereses? Los sistemas recuerdan lo que la gente olvida y aplican lo que la cultura pretende excusar. No necesitaba vindicación. Necesitaba alineación. La secuencia se completó sola cuando se cumplieron las condiciones. No siguió ninguna celebración porque no hacía falta. El resultado habló en números, en minutos, en cambios que se mantuvieron incluso cuando la atención se desplazó. Llevo eso conmigo ahora, construyendo en lugares donde las reglas son claras y las consecuencias son reales. Elijo socios que entienden que el silencio puede ser fortaleza y la contención puede ser decisiva. No precipito decisiones. Las diseño para que duren. El trabajo continúa más estable y limpio que antes. Y si hay una verdad que merece conservarse, es esta. La autoridad que exige respeto ya lo ha perdido. El respeto no es simbólico. Es aplicable. Aprendí a confiar en los procesos más que en las promesas, en los registros más que en los recuerdos y en la calma más que en la reacción. Cada elección redujo el riesgo y amplió el propósito. El futuro que elegí recompensa la preparación, no la fanfarronería, y lleva la cuenta sin comentarios. Dejando los resultados intactos mucho después de que las voces se apaguen. Ese es el coste. Pagado cada vez. La verdadera lección no fue perder un trabajo o ganar una confrontación. Fue entender dónde vive realmente el valor y protegerlo en silencio. Aprendí que la dignidad no es algo que se exige en el momento. Es algo que se construye en tu trabajo mucho antes de que alguien la ponga a prueba. La emoción importa, pero la disciplina perdura cuando eliges claridad sobre ruido y preparación sobre orgullo. Los resultados tienen una forma de corregirse solos. Tengo curiosidad por saber qué detalle de esta historia se quedó contigo. ¿Fue el apretón de manos ignorado, la cláusula que nadie leyó o el momento en que el sistema respondió? Si has vivido algo parecido, ¿compartirías tu historia con nosotros? ¿Desde dónde estás escuchando hoy si esto resonó contigo? Por favor, deja un comentario, dale a me gusta y comparte el vídeo con alguien que necesite escucharlo. Y si quieres más historias como esta, honestas, humanas y con los pies en la tierra, considera suscribirte. Tu apoyo mantiene vivas estas conversaciones.